Salmos 89, 20, 21. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Este no es un salmo de David, este es un hombre que está hablando acerca de David. Porque hablar de David para mí realmente es emocionante. No sé a cuánto les encanta el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, son entretenidos, ¿no? Les dije que también hay una película, tampoco me están pagando por eso, pero hay una película en Max que se llama Reyes. ¿La están viendo? Es larguita. Y empieza desde el libro de los jueces. Y me encanta la manera como la exponen la vida de los reyes y todo, porque la historia de David es entretenida, es bien entretenida. Y cuando uno mira a David, encuentra a David, que es una persona como cualquiera de nosotros. David podemos ser todos. Una de las cosas que tiene Dios en su palabra es que nunca nos oculta absolutamente nada de lo que está ahí, o más bien de las personas que un día lo siguieron a él. Nos muestra sus fortalezas, nos muestra sus debilidades, nos muestra sus pecados, nos muestra las cosas tremendas. Y a veces cuando nosotros escuchamos hablar de David, lo primero que viene a nuestra mente es, el gigante, ¿no? Entonces, el gigante, ¿cómo será David matando a ese gigante, un muchacho apenas de 15 años? O asalta nuestro corazón su adulterio, ¿no? Porque para ver las cosas malas tenemos mucho ojo, ¿no? Se David, cómo la fue a embarrar con esa mujer y somos así de ese semblante. La cuestión es que finalmente la vida de David tiene muchas cosas que nos pueden edificar a nosotros. Y lo que está diciendo el salmista en estos dos versículos son 4 cosas que el Señor puso en la vida de David y que las puso en cada uno de nosotros para cumplir su plan perfecto, para cumplir su plan perfecto. Quiero salirme de la vida de David y ya vuelvo a ella para hacerle a usted una pregunta. Si usted tuviera que escribir un libro con su historia, ¿cómo lo escribiría? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? Ahora, no le estoy hablando de su diario, ¿no? Las mujeres que dicen, yo tengo mi diario, no sé si todavía las mujeres tienen el diario. Y entonces una cosa es que escriba su diario y es su cuestión personal. Estoy hablando de un libro que va a estar expuesto para todos. O sea, usted va a escribir un libro donde cualquiera va a poder entrar a sus páginas y mirar lo que usted escribió. ¿Cómo saldría usted? ¿Como el héroe de la película? ¿Como el pobrecito? ¿Cómo sería, no? Qué interesante. Porque a veces es bueno tomar, por ejemplo, la vida de David y mirar tantas cosas. Pero también es bueno mirar cómo estamos nosotros administrando nuestra vida. Al final vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a ver estas 4 cosas y vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo con ello. Dice la Escritura, hallé a David mi siervo. Hallé a David mi siervo. Lo primero, nos encontró donde sea que estuviéramos. Cuando se trata de historia, todos tenemos un pasado, ¿no? Igual que en la historia del mundo entero, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La cuestión es, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿A dónde miró Dios y qué fue lo que hizo para sacarnos de allí donde estábamos? Algunos podemos tener tal vez una historia funesta, otros tal vez una historia no tan mala, pero todos tenemos un pasado de pecado, sin lugar a dudas. Porque si no hubiéramos pecado, no necesitaríamos de Jesús. Todos tenemos algo de lo cual nos avergonzamos. Esa historia que de alguna manera contamos a muchas personas, pero hay una parte que siempre vamos a omitir. ¿Sí tiene usted algo que omitir? ¿Sí? Entonces usted dice, no, sí, yo estuve, no estuve, pero hay una parte que dice, eso no. Eso no. Y esa parte de esa historia es exactamente la cautividad en la cual estábamos un día. A donde Dios metió su mano, ¿para qué? Para rescatarnos, para sacarnos de allí. Lo que llamamos de muerte a vida. Lo que llamamos de muerte a vida. Filipenses tiene una cita muy especial que quiero que la leamos. Está en Efesios, Filipenses no, Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer del 4 al 5, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1 del 4 al 5. Dice,
incluso antes de haber hecho el mundo, por eso me encanta esta versión, incluso antes de qué? De haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Santo. Cuando usted mira estas palabras con un poco más de detenimiento, ¿cree que realmente merecía ser parte de la familia de Dios? ¿Que había hecho algún tipo de méritos para ser parte, para ser llamado hijo de Dios? Pero dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice la Reina Valera. De tantos años tras llegar en la Reina Valera, mete la Reina Valera. Antes de la fundación del mundo nos llamó, nos tenía vistos. En nuestra condición de ¿qué? De pecado, de tinieblas, donde quiera que estuviéramos nos había visto, nos tenía puesto el ojo para atraernos hacia Él, para mostrarnos su amor, para mostrarnos a través de Él su perdón, para reconciliarnos con el Padre y hacernos hijos suyos. ¡Qué privilegio tan grande! Un privilegio que la mayoría de veces no valoramos, que lo tenemos en poco. Somos hijos de Dios a conveniencia. Somos hijos de Dios cuando tenemos que ufanarnos de algo. Somos hijos de Dios cuando tenemos una necesidad. Somos hijos de Dios en determinadas circunstancias. Pero hay ocasiones en las que se nos olvida que somos hijos de Dios. Sobre todo cuando se trata de dar testimonio. Sobre todo cuando se trata de marcar la diferencia. Parece que este rótulo tan especial que hay en nuestra vida queda de lado. Y se nos olvida lo especial que somos para el Señor. Que aún estando en medio de la inmundicia, nos llamó, nos limpió, nos puso bien bonitos. Como así usted, padre, familia, que toma a su hijo y lo pone bien pispo, o a su hija y la pone bien bonita, y mientras se descuida, ¿qué hace su hijo? Va y se vuelve una pilatuna, ¿no? Hace su pilatuna y se vuelve una nada. Así somos nosotros. Pero mire cómo es la vida. Uno sigue amando a su hijo. Un día no, les he dicho muchas veces, uno como padre siempre será padre, sin importar quién sea el hijo. Nosotros somos padres y sabemos del amor que profesamos sobre nuestros hijos, pero el amor de Dios por nosotros es infinitamente más grande que el que podamos sentir nosotros por nuestros hijos. Y aún con todo lo que hacemos, Dios nos sigue amando, Dios sigue creyendo en nosotros, Dios sigue confiando en nosotros. Y como decía algún día en un mensaje, el plan de Dios no ha cambiado para nuestras vidas. Con todo lo que podamos haber hecho, Dios sigue manteniendo su plan firme. No es Dios, ese Dios que hoy dice, mañana voy a hacer contigo, pero como no hiciste lo que yo quería, ahora lo voy a hacer de otra manera. No. Ese Dios de alguna manera nos sigue sosteniendo con su infinito amor. Pero también debemos nosotros corresponder a Él. ¿Cómo? Seguramente las formas son muchas para poder corresponder. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segundo libro de Samuel, 7, 8. Perdón, capítulo 7, versículo 8. Sí, segundo libro de Samuel, 7, 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. No es casualidad que hoy estemos militando en la fe. Nunca ha sido casualidad. Era el plan de Dios para nosotros. Les decía esta mañana, no con el ánimo de menospreciar a nadie, no se trata de eso. Pero están saturadas las noticias de cómo está el Papa, de que está mejor, que le dio la bronconomía, que el pulmón, que... Bueno, no estoy criticando el asunto, pero le quiero compartir algo que sentía viendo alguna de esas noticias. Decían, y es que están haciendo el rosario todas las noches. Y yo decía, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, tal vez yo también estaría con mi camándula. Porque a veces es fácil criticar y olvidarse de dónde lo ha sacado a uno
Dios. A veces es fácil ver al borracho y decir degenerado, pero se nos olvida que yo también fui ese degenerado. Y así cualquier otra cosa. Y es ese recuerdo, ese tenerlo presente de donde nos sacó Dios, el que nos hace realmente ser agradecidos y vivir siempre conscientes de lo que somos hijos de Dios, por gracia, por misericordia. Lo que dice aquí en el segundo libro de Samuel está diciendo que David no tenía un futuro, que David, o tal vez sí tenía un futuro, discúlpeme, pero era un futuro confuso, un futuro que no era claro. La gente por lo general, allí en el Medio Oriente, empezaban criando ovejas desde que eran niños y morían siendo pastores. Siempre criando ¿qué? Ovejas. Tal vez, quiero especular, y discúlpeme por favor, tal vez David pensaría, un día voy a tener una esposa, un día voy a tener unos hijos y mis hijos van a ser ¿qué? Pastores. O sea, ya de alguna manera que algo predeterminado en la vida. Pero un día llega el profeta Samuel, un día llega el hombre de Dios a su casa. Y estando David allí en su labor, mientras Samuel y su familia que lo discriminaba, su familia que le apartaba, están allí prestos a un buen banquete, David sigue tal vez con sus ocupaciones diarias. Y es cuando es sorprendido por alguien, le dice, mira, el hombre de Dios te llama. Y va y se sienta a la mesa. Y cuando se sienta a la mesa, él no tiene idea de que hay todo un plan desarrollándose de parte de Dios para su vida y para su descendencia. Ese Dios que no improvisa. Ese Dios que se acercó a tu vida, se acercó a mi vida cuando menos tal vez nosotros lo queríamos, cuando menos lo esperábamos. Pero que llegó exactamente en el momento en que nosotros estábamos por fracasar. Para mostrarnos que hay salvación, para mostrarnos que hay vida, para decirnos que hay un futuro mejor que el que nosotros tal vez habíamos imaginado. Por eso dice la Escritura que cambia nuestro lamento en danza. Y alguien puede tener una queja, discúlpeme. Alguien puede estar diciendo aquí, pero conmigo no ha hecho nada, tal vez no lo he visto. Alguien puede estar diciendo, llevo tanto tiempo militando en la fe. Mira, el asunto no es de Dios. El asunto es de nosotros. El plan sigue estando ahí. El problema es que nosotros no lo seguimos. Yo les decía el día viernes, hablando acerca de las fórmulas médicas, nosotros somos muy indisciplinados, ¿cómo se llama? Muy facilistas para muchas cosas. Nos tomamos todo el tiempo para pedir una cita médica, ¿cierto? Vamos al doctor y después de tanto tiempo el doctor hace una receta y dice esto y lo otro. Y nosotros tomamos la receta y ¿qué hacemos con la receta? Ya, usted respondió. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del doctor, de la EPS, de Petro? ¿De quién es la culpa? De Petro, sí. Bien dijo usted. No, la culpa es de nosotros. Y a veces queremos culpar a Dios por nuestra falta, óigame bien, por nuestra falta de conocimiento de su grandeza y de su amor para con nosotros. No, hay un plan, hermano. Hay un plan que está ahí esperando por ti. No importa si eres muy joven, así como Julián, o no importa si eres de pronto de más edad como fulano, como sultano o como yo. Pero hay un plan para desarrollarse. ¿Por qué no se cumple? Porque a veces estamos amañados con la vida que estamos llevando. Nos hemos acomodado de alguna manera así. No sé si a usted le ha pasado con mucho sueño, usted se siente y dice, uy, no, qué frío tan tremendo. Uy, no, esto está tremendo y no sé qué. Y cuando se da cuenta se va acomodando. Hasta se da sus mañas de pegarse su motoso. Y cómodo, no incómodo, ¿qué pasó? Se durmió. Y a veces se te va la vida quejándote de una cosa, quejándote de otra cosa, pero estás amañado en lo que estás viviendo y no has contemplado el plan de Dios, no has contemplado la fórmula que viene del cielo para tu vida. Entonces no es cuestión de Dios. No, es cuestión de cada uno de nosotros de ser conscientes. Así como a David lo llama detrás de las ovejas, así también te llama a ti, me llama a mí, de donde estábamos, para que marquemos la diferencia, para que seamos personas diferentes. Tal vez no vamos a ser rey de Israel, pero sí somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Eso dice la carta de Pedro.
Pero tenemos que estar inconformes. Tiene que haber una inconformidad santa en nuestro corazón, donde digamos, no, esta no es la vida que Dios tiene para mí. Y poner todo de nuestra parte para ajustarnos al plan, para conocer el plan y desarrollarlo tal cual tiene que ser. Dice luego, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué fue lo que hizo? Yo quiero decirle que la unción sobre nosotros es más fuerte que la que había sobre David. David tenía la experiencia de haber sido ungido con aceite. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire, le estaba hablando de David, entonces David llega y se sienta. Y antes de comer, el profeta de Dios saca un cuerno de un animal, donde guardaban líquidos, pero él llevaba aceite, y toma el aceite y lo derrama sobre toda la humanidad de este muchacho de 15 años. Todo el mundo está perplejo. Sus hermanos, asombrados. La visita que hace el profeta a esa casa la hace casi clandestinamente, a escondidas del rey Saúl. Pero ellos sabían que no solamente se ungía a quién, a un rey. ¿Cómo el hombre de Dios neciamente va a ungir al menor de la familia, al pastor, al que está allá oliendo a popó de oveja? ¿Cómo va a ungir a alguien que no tenía la presencia? Porque la Biblia dice que sus hermanos tenían una presencia bastante llamativa. Y va a ungir a ese. Pablo escribiría muchos años después: de lo vil y menospreciado saca Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. Dios escoge entre la basura personas como yo o tal vez alguno de ustedes para hacerlos brillar no con luz propia, sino con la luz infinita de su presencia. Y coloca su espíritu como prenda de garantía. Ese no es un adorno para hablar en lenguas. Ese no es para que tú tiembles y hagas así. No. Su espíritu es poder y autoridad de Dios morando en cada uno de nuestras vidas. Ahora nos va a decir Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta. Colóqueme segunda carta de Timoteo, por favor. Va a decir, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. No, de cobardía. Eso significa que el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es, óigame bien, el poder para poder desarrollar el plan de Dios. Pero nosotros tenemos todo tipo de talanqueras para no hacer lo que Dios. ¿Saben qué es una talanquera? Excusas, dejémoslo, me pongo a explicarle qué es talanquera. Tenemos todo tipo de excusas para no ajustarnos al plan. Le echamos la culpa a Raimundo y a todo el mundo. Y volvemos otra vez y la culpa la termina teniendo Pedro. ¿Sí? O como en el caso de Adán, la mujer que me diste, o cualquier cosa, ¿no? Pero realmente somos nosotros los responsables de eso. Tenemos el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. Pero nosotros estamos siempre, de alguna manera, óigame bien, diciendo que creemos, pero con nuestros actos negando la fe. Eso es como cuando uno quiere aprender a nadar y todo el tiempo está ahí, aquí. ¡Ay, qué rica el agua! ¡Ay, ya nado! ¡Ay, de patracito! Mientras hay un mar infinito de posibilidades esperando por aquellos que se atrevan a soltarse. No es fe. La fe de Tarzán. ¿Usted ya sabe cuál es la fe de Tarzán? La fe de Tarzán es que no se suelta el bejuco hasta que no tiene el otro agarrado. Eso no es fe. No. Eso es mediocridad en Dios. Cuando tienes fe, te sueltas. Cuando tienes fe, crees. Cuando tienes fe, caminas. Simplemente caminas. Sí.
Y muchos de nosotros decimos o argumentamos más bien tener fe, pero vivimos atados a mil cosas porque somos agarrados a todo, hermano. Nos pegamos de cualquier cosa con tal de no seguir el plan. Aunque le decimos, Señor, haz tu voluntad. Estamos ahí aferrados a una cosa, aferrados a la otra. Mientras hay otra gente que se suelta. Mientras hay otra gente que va caminando. Y a veces pasan por el lado nuestro y nos dejan rezagados, llenando nuestro corazón de odio, de envidia, de resentimiento con Dios. Es que Dios a mí no me ama. No, sí, Dios te ama. Y como tiene un plan con Él, lo tiene conmigo, lo tiene con cualquiera. Pero no se va a desarrollar mientras sigamos en nuestra necedad, mientras sigamos en nuestra forma testaruda de ver la vida. Por eso la Escritura dice que somos duros de cerviz. Esta mañana coloqué a este muchacho Nicolás y quiero volverlo a tomar, el que toca la batería. Eso sí, estoy muy ofendido con él. Porque el chino tiene 20 y pico años, hermano. 20 y pico de años. Tiene un llamado al ministerio que usted no se imagina. Ese chino tiene un ministerio tremendo. Y uno mira, con 20 y pico de años, tiene una carrera universitaria. Un buen puesto. Pastor, camine, conoce mi apartamento. Un apartamento para un chino soltero. Y aparte de todo el bobito ese, se va para Europa dentro de 8 días. Está en Europa casi un mes. A mí me da una piedra. No, señor, es que usted no sabe cómo fue mi ministerio. Esta mañana les decía, habían días que tocaba desayunar, almorzar, comer papas porque no había más, pero gloria a Dios que había que comer. Entonces yo digo, era que Dios me quería formar, es la excusa que yo tengo. O tal vez no había entendido lo que Dios quería hacer, pero hay gente que lo entiende, lo asume y lo hace. Hay gente que se lo pasa, Señor, dime cuál es tu voluntad. Aquí está tu siervito, aleluya. Y se vuelven cuchos diciéndole al Señor eso y nunca hacen nada. Hoy, esta china viene estrenando moto. ¡Qué piedra! Yo ando en una moto vieja. El chino este que toca la guitarra también estrenando moto. Ay, pastor, ahí está mi moto para que la bendiga. Como, no, ahorita salgo y le echo agua bendita. Sí, el chino ese Felipe también se fue. ¿Y Dios qué está haciendo con este chino? ¿Es que ahora ser cristiano es más fácil? No, nunca ha sido fácil. Lo que pasa es que hay gente que se atreve a creer que Dios saca a Lázaro de la tumba y hay otros que se quedan renegando cuántos días lleva de muerto. ¿De qué clase de creyente es usted? La Biblia dice que Dios nos ungió con su Santo Espíritu. Y que su espíritu no es de cobardía, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Es el mismo espíritu que estuvo en Cristo y le dio la fuerza para llevarlo a la cruz del Calvario. Y el mismo espíritu que le levantó, no lo dejó fracasado. Atrévase a soltarse, atrévase a creer en el plan, atrévase a dejar lo que tiene que dejar y camine conforme la voluntad de Dios. Pero es que nosotros no queremos arriesgar nada. No queremos perder media, hermano. No. Queremos que Dios haga todo, pero nosotros no queremos hacer nada. No. Si Pedro no se hubiera soltado de esa barca, todavía estaría agarrado a ese madero y nunca había caminado sobre las aguas. Iglesia, este es el tiempo de creer. No hay otro. Mañana nos vamos a volver cuchos. Y por más que uno se cuide, por más que uno vaya al gimnasio, por más que uno todo, se le van acabando las fuerzas. Y ya las cosas no serán lo mismo. Entonces es cuando miramos atrás y decimos, ay, no haber hecho esto, ay, no haber hecho lo otro. Cuando tuviste absolutamente todo para hacer lo que Dios había dicho que tenías que hacer. Nos ungió con su Santo Espíritu como prenda de garantía. Vamos al otro punto. Mi mano estará siempre con él. Mi mano estará siempre con él. ¿Ha escuchado usted eso de estar en el hueco de la mano de Dios? Es protección divina y guianza de parte de Dios. En Éxodo
33, 22, hay algo bien especial que anoche ministró mi vida. Éxodo 33, 22. Y como a mí no me gusta sentirme solo o mal, sino me gusta que usted también se sienta mal, se lo voy a compartir. Éxodo 33, 22. Y sucederá, ya lo tiene, perdón. Les mando a traer Biblia y después no les dejo buscar. Busque. Éxodo 33, 22. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando nosotros hablamos de protección divina, no sé hacia dónde nos enfocamos. Casi siempre decimos, bueno, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, guárdame del diablo. Sí, necesitamos ser guardados de la maldad. Necesitamos ser guardados de nosotros mismos, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces. De tantos peligros, de tanta gente que se levanta. Pero me decía el Señor anoche que cuando estamos en el hueco de su mano, nos guarda de la misma ira de Dios. Porque, de verdad, nosotros ¿cuántas veces provocamos a Dios a ira? Y estar escondidos en su mano nos garantiza que aún siendo nosotros pecadores, a través de Jesús tenemos oportunidad para reconciliarnos con Él. Es lo que dice la primera carta de Juan, ¿no? Hijitos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No es el pecar descaradamente, es saber que fallamos. Es saber que como David, la hacemos. Pero que en el Señor, nuevamente tenemos la oportunidad. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, automáticamente estamos sometidos a la ira de Dios, que es lo que dice aquí. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, no te puedo mostrar mi gloria. Dijo, sí, Él está ante la presencia de Dios. Y le dice, te vas a meter en la roca, en la hendidura de la roca. Y cuando pase, yo te esconderé en mi mano. Porque mi santidad puede acabar contigo. Nosotros nos acercamos, dice el libro de Hebreos, con plena seguridad de que un sumo sacerdote abrió la puerta para que podamos entrar con confianza. Ahí es donde el plan de Dios empieza a develarse. Ahí es cuando básicamente nuestra mentalidad cambia, como dice Romanos 12:2. Nuestro pensamiento es renovado, nuestro entendimiento es renovado. Y dejamos de estar viendo las cosas desde la perspectiva de la tierra para verlas desde los lugares altos celestiales donde está el Hijo de Dios. Es cuando tú ves las cosas de una manera diferente. Cuando los demás dicen, es que las cosas son así, pero tú dices, no, porque lo ves desde un punto más sublime. No es lo mismo ver las cosas desde aquí que verlas desde aquí. Y entre más alto esté, mucho más panorama voy a tener para contemplar las cosas. Y así es que Dios quiere renovarnos en nuestro entendimiento, en nuestra forma, en nuestra manera. Por eso es necesario estar constantemente allí. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Recuerda el Salmo? Eso solamente es posible a través de Cristo, si no nadie lo alcanzaría. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Dígame en esa lista cuántos clasificamos. Tal vez ninguno. Pero a través de Jesús sí. A través de Jesús sí. A través de Jesús Él hace que nosotros cumplamos ese requisito. Entonces vuelvo otra vez a Efesios. Es cuando podemos estar en los lugares altos celestiales junto con el Hijo amado de Dios. Y desde allí la visión es totalmente diferente. Desde allí ves el plan de Dios. Desde allí ves la forma como se debe realizar. Desde allí sabes que ese aceite que están derramando sobre tu cabeza no es para que sigas cuidando ovejas, sino para que te levantes y seas una persona especial en esta tierra. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan del Dios del cielo. Claro, David tenía 15 años. No era meramente matar el gigante, no. Usted conoce la vida de David. No todo fue alegría. Hubo momentos donde estuvo a punto de morir. Saúl lo intentó matar 3 veces. También tuvo mucho sufrimiento en la cueva de Adulán. Fueron momentos críticos, bastante difíciles.
pero él no tenía un espíritu de cobardía. Había sido ungido con el Espíritu de Dios. Y él aprendió a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios le había ungido por rey. Y eso le hacía resistir muchas cosas. Usted conoce el pasaje cuando Saúl le está buscando para matarle. Y él está escondido con sus hombres en una cueva. ¿Lo ha leído? Hay que leerlo. Está escondido en una cueva. Y cuando entra Saúl a hacer sus necesidades, todos le instan para que lo mate. Todos le instan, es la oportunidad. Todos le dicen, como seguramente le han dicho a usted, es el plan de Dios, no sea bobo, aprovéchelo. Mire, Dios se lo está regando en la mano. Pero cuando tú sabes que el plan de Dios es mucho más sublime que una venganza en esta tierra, te retraes, te mantienes firme en la convicción de que hay un Dios que te dice cómo hacer las cosas. Eso se llama guianza, que es lo segundo que hace la mano de Dios, te guía. Él simplemente le corta la capa. Y cuando Saúl sale, dejando su cochinada en la cueva, sí, sale David, le dice, mira, este pedazo de capa es tuya. Y lo humilla sin haberle quitado la vida. Tanto que Saúl le dice, ahora reconozco que tú eres el que va a reinar sobre Israel. No es lo que tú digas que eres, sino lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Es la manera como Dios nos honra, con un plan y llevándolo a cabo. Es como Dios nos esconde en el hueco de su mano y nos guía a lo que es correcto, a lo que es y no es, para poder dejar lo que tenemos que dejar. Esa es la manera de Dios. Y por último, mi brazo también lo fortalecerá. Se llama dependencia total. Mi brazo también lo fortalecerá. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. David se angustió mucho. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Tal vez usted conoce la situación. David está viviendo con los amalecitas y van a salir a una campaña. Finalmente David va con sus hombres, el rey de Amalé o los príncipes de Amalé aconsejan al rey y le dice, no llevemos a este tipo porque eso se nos vuelve un complique. Y cuando lo devuelven a Siclag, oh sorpresa, llega y encuentra que Siclag ha sido asolada, sus mujeres, sus hijos y sus pertenencias más valiosas se fueron y han incendiado la ciudad. No hay nada. Son momentos de crisis, porque dentro del plan de Dios hay ¿qué? Crisis. Nos gusta, ¿no? Dentro del plan de Dios hay situaciones que no esperamos, pero no tenemos un espíritu de cobardía, ¿recuerda? Hemos sido ungidos con su santa unción para poder superar absolutamente toda la adversidad. Colócame el versículo 4, Juan Pablo, del mismo capítulo, por favor. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Lloraron hasta dónde? Hasta que les faltaron fuerzas para llorar. A mí no me cabe en la cabeza, con la imagen que tengo de David, un hombre bajito, mono, de ojos bonitos, portacho, llorando, como una niña. ¿Hasta qué? No fue un llantico, fue hasta que se le acabaron las fuerzas. Hay por ahí un libro de esos que yo leo a veces que dice, diga al débil, fuerte soy.
El brazo del Señor determina la fuerza para cumplir el plan. ¿Sabe por qué no se mueve ese brazo muchas veces? Porque nosotros nos creemos ya completos. Porque somos autosuficientes. Porque yo tengo mi carrera, porque yo tengo mi ministerio, porque yo tengo esto y tengo lo otro. Tenemos tanto que no tenemos absolutamente nada si no tenemos a Dios. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él sabía humillarse. Eso es lo que marca la diferencia. Nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra vanagloria, lo único que hace es alejarnos de Dios. Cuando crees que ya lo tienes todo, cuando crees que finalmente ya realizaste tu vida, es cuando estás a punto de ver un desastre, y el desastre más grande que es que Dios te deja simplemente haciendo lo que tú quieres hacer y el plan de Dios queda relegado a algo que simplemente vas a tener que rendir cuentas en la eternidad. Porque tú ya eres lo que eres. Ay, pero yo creo, no. Uno cree cuando se ajusta. Uno cree cuando realmente toma las cosas de Dios como tiene que tomarlas. Mientras tanto son palabras, y las palabras para nosotros es algo que sale con una ligereza increíble. Cuando se trata de verborrea, ¿quién nos gana, no? Esto, lo otro. Pero cuando se trata de vivir, cuando se trata de llorar, cuando se trata de ver la calamidad ahí, es cuando realmente nosotros tenemos que acudir a Dios y al poder de su fuerza. Ahí es donde realmente nos fortalecemos. David llora como un niño. David se queda sin fuerzas. Ahora mire el versículo 6, por favor, volvamos al 6. Se angustió mucho. ¿Qué pasó con David? ¿El que mataba gigantes? ¿El que acababa con los filisteos? ¿Te recuerda para casarse lo que tuvo que hacer? El suegro, hablando de las suegras, no, hay suegros más casposos, ese sí eran suegro casposo. Es que matar 100 filisteos. ¿Y sabe qué tenía que hacer con los filisteos? Ir y cogerle a cada uno su miembro para quitarle el prepucio. Imagínense el trabajito. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno. Y David le llevó de sobra. No le importaba. Era un hombre osado, un hombre dispuesto a todo. Aquí está angustiado. ¿Se ha angustiado alguna vez? Puede angustiarse. En ocasiones hasta está permitido tener temor porque somos seres humanos. Lo que no puede perder es la compostura como hijo de Dios. Lo que no puede es desconfiar. No. Se angustió. ¿Por qué se angustió? Por nada. Sus amigos, los que eran sus amigos, con los que peleaba, los que eran los compinches, están queriendo matarlo, lo quieren apedrear. Ha perdido a sus 2 esposas, aquí tenía 2 esposas. No va a decir, ay, yo quiero ser como David, no, así no. Sí, porque no falta el que diga, hay una amén aquí del hermano, espero que siembre la palabra. Se habían llevado sus 2 esposas, se habían llevado sus hijos, se habían llevado absolutamente todo. Y aparte de la pasión que tiene por la familia, los otros quieren matarlo. Entonces es cuando David corre, es cuando David cambia de iglesia, es cuando David dice no vuelvo nunca más a orar. No, es cuando David busca al Señor. Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Llamó al sacerdote y dijo, venga, ¿cómo es el asunto? Y consultó a Jehová. En él encontró todo lo que necesitaba para salir avante. En este plan, hermano, vamos a pasar por cosas que no están en nuestro presupuesto, pero en el de Dios sí, porque el plan es perfecto. Sí, no las esperamos, no las queremos, no oramos por eso, pero pasa. Yo les decía el 31 de diciembre, eso pasa. Lo importante es fortalecernos en el Señor. Lo importante es realmente declarar nuestra incapacidad. No somos, Señor, lo que muchas veces presumimos ser delante de las personas. No, es que yo tengo. No tienes nada. Hoy puedes tener absolutamente todo. Mañana, como Job, el Señor puede quitarte las plumas y dejarte pelado.
Lo único que tenemos es Dios. ¿Quién nos arranca a Dios del corazón? Nadie, cuando está ahí firme. Nada. Entonces, lo diría el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, hablando de la figura de la vid. Apartados de mí, nada podéis hacer. Dependientes. El brazo del Señor se hace fuerte cuando nosotros somos dependientes. Sin importar cuánto bueno es nuestro plan, nuestra idea, nos sometemos a Él y le decimos, Señor, yo pienso esto, pero como tú digas, está bien. A mí me parece, pero ¿qué dices tú? Cambian las cosas. Entonces salimos de nuestra necedad para empezar a caminar según el plan, según lo establecido por Dios. Finalmente, usted conoce la vida de David. David muere joven, a mí me parece relativamente joven. Si me hubieran preguntado a los 20 años, hubiera dicho, David murió cucho, pero ya con 62, que estoy a punto de cumplir, digo, no, estaba joven. Murió de 70 años. Dice que a los 30 años comenzó a reinar en Jerusalén. Y reinó 7 años ahí. Luego, a los 7 años empezó a gobernar en todo Israel y gobernó 33 años. Por todo reinó 40 años. Y tenía 30 años. ¿Cuántos años vivió? 70 años. De esos 70 años, después de los 15 años, cuando conoció al profeta Samuel y ungió su cabeza con aceite, pasaron muchas cosas, pero murió con la satisfacción de haber cumplido el plan para el cual Dios le había puesto en la tierra, de ser un rey conforme al corazón de Dios, de ser el hombre del cual a través de su descendencia saldría un rey para la eternidad. Ganó batallas, pero perdió guerras personales. Tomó decisiones trascendentales, pero tomó malas decisiones también. Pero Dios nunca le dejó ni nunca lo desamparó. Así como David, Dios quiere hacer con nosotros. Y usted conoce la historia de David. Quiero volver a la pregunta que le hice. Si usted tuviera que escribir un libro hasta el día de hoy, ¿cuál sería su historia? ¿Cómo la contaría? Ahora le quiero decir otra cosa. Usted está escribiendo un libro. Tal vez no está en un computador o tal vez no está con una pluma escribiendo, pero está escribiendo un libro que está leyendo mucha gente que está a su lado, que leen sus hijos, que leen sus padres, que leen sus compañeros de trabajo. Está escribiendo un libro. Y en ese libro no hay especulaciones. En ese libro no hay presunciones. En ese libro está lo que nosotros realmente somos. Así como David, cruamente, está ahí todo escrito. Pero usted puede darle un final feliz. Usted puede terminar ese libro, ¿cómo? ¡Wow! Con bombos y platillos, haciendo lo que Dios le puso a hacer en esta tierra, viviendo conforme su voluntad, haciendo lo que Él le mandó a hacer. No hay nada más satisfactorio, se lo garantizo. No hay nada más agradable que hacer lo que Dios nos puso a hacer. De verdad que sí. Incline su cabeza. Recuerde que hay un plan. Recuerde que hay un plan. Hable con Dios y dígale, Padre, por favor, ten misericordia y perdóname porque conociendo, Señor, lo que tú, Padre, has hablado de mí, la manera como me has traído, como me has ungido, como me has respaldado en tantas cosas, aún en medio de mi necedad. Es un hecho notorio, Señor, de que estás confiando en mí para cosas mucho más grandes.
Dígale, Señor, hoy me quiero rendir delante de ti. Hoy me quiero rendir y renunciar a mi plan. Renunciar a aquello que considero relevante en este momento y que no tiene que ver, Señor, con lo que tú has establecido para mí. Quiero que se ejecute tu plan de una manera especial. Dígale, Dios, por favor, renueva mi entendimiento. Ayúdame a creer a la manera que tengo que creer, a soltarme como tengo que soltarme y a vivir en función solamente de agradarte a ti antes que agradarme a mí. Te he dicho 1000 veces que la gloria es tuya, aunque he pretendido muchas veces usurpar ese derecho que es tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús.